Mantiene la proporción, la relación del FES con respecto al PIB. Yo debo decir… ¿Qué es de cuánto? La relación del FES con respecto al PIB es 1,453%. Es importante decir que acá hay un enorme esfuerzo del gobierno y del pueblo de Costa Rica, porque ya lo verán ustedes en la discusión del presupuesto de la República. Eso en general no me corresponde referirme, pero sí claramente decir que el sector educación es de los pocos que crece aún en la compleja situación fiscal, claro, porque tenemos claro que no podemos poner en riesgo los logros alcanzados. Hay un crecimiento, seguimos avanzando hacia el 8%, no con la velocidad que necesitamos, porque para eso se requieren ingresos fiscales adicionales y por eso están en la Asamblea Legislativa una serie de proyectos que el gobierno ha preparado. Eso quiere decir entonces, ¿a qué otros acuerdos se llegó en el sentido de los compromisos de las universidades? Sonia Marta Mora, ministra de Educación, porque han habido reclamos sobre que las universidades sí van a ser beneficiadas con ese incremento, pero ¿a qué se comprometen las universidades para mejorar y para dar una mayor cobertura a los jóvenes de este país? Laura, esa pregunta es muy importante. El acuerdo es muy integral. Hay una serie de compromisos de las universidades muy claros, además de una agenda de cooperación, que ese fue un paso realmente inédito, una agenda de cooperación para atender los grandes problemas nacionales, eso se reafirma en el acuerdo, pero además hay una serie de compromisos de las instituciones de educación superior, ¿como cuáles? Bueno, seguir avanzando en equidad, atención de los quintiles de personas de menores ingresos, seguir avanzando en regionalización, presencia… En equidad, ¿qué tienen que hacer ahí en concreto las universidades? En concreto es incrementar la presencia de los estudiantes de los quintiles de menores ingresos. O sea, mayor acceso a los sectores más humildes, a los sectores más pobres del país, a la educación superior universitaria estatal. En segundo lugar, un incremento de la regionalización, mayor presencia de las universidades públicas en regiones del país donde no hay suficiente acceso de parte de los estudiantes a las universidades estatales. ¿Hay algunos lugares que se tengan en perspectiva? Efectivamente, de hecho, el informe del Estado de la Educación señala, por ejemplo, la zona sur, la región Brunca, pero así usted puede tener, Laura, si se hace un estudio por regiones, se puede ver, por ejemplo, áreas donde no hay suficiente acceso a carreras como, por ejemplo, en tecnologías de información y comunicación, para decir algo que es una gran necesidad. Sí hay presencia universitaria, ¿verdad? Sí hay presencia de las instituciones, pero la oferta académica es la que tiene que mejorar. Así es. Entonces, la presencia de la oferta para generar oportunidades. Otro compromiso que a mí me parece fundamental es la reafirmación de la importancia de la acreditación, mayor acreditación de carreras y el avance inclusive a la acreditación de las propias instituciones, que esa es una novedad que tendremos en Costa Rica, espero yo, en 2016. Y aparte de temas académicos y de oferta académica, se trató temas que están en boga y que está discutiéndose tanto como temas laborales, que ya la Universidad de Costa Rica ha anunciado que tiene propuestas. Efectivamente hay, no digamos que asuntos internos de las universidades que están en el marco de su autonomía y sus decisiones, pero sí se reafirma la voluntad de las universidades de seguir avanzando en el uso más eficiente de los recursos, la optimización de los gastos operativos y claramente dice el acuerdo con un plan, con una propuesta, una estrategia de sostenibilidad financiera de las universidades que le permita cumplir con sus funciones sustantivas. Es decir, una sostenibilidad financiera, porque recordemos que en algún momento vamos a llegar al 8% y va a ser muy difícil que el país siga avanzando después de eso. Entonces, ¿cómo vamos? Es un momento de cambio, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nos vamos a ajustar? Eso sí, garantizando tener suficientes recursos para investigación, para extensión, por supuesto, para una remuneración adecuada de los funcionarios universitarios. Eso significa entonces, reafirmación de reacreditación, más carreras que deben de estar al día con acreditación, que las universidades reporten más carreras que se acrediten. Así es, eso significa actualizarlas, aumentarlas, un plan de calidad, aumentar. Se habla de un compromiso creciente con los procesos de acreditación y de acreditación institucional, que para mí eso es una enorme novedad. Y otro elemento que yo quiero resaltar, una voluntad, un compromiso
con la educación intercultural y con mayor oportunidades de los estudiantes universitarios de las universidades públicas con el aprendizaje de lenguas extranjeras, que es algo que en las evaluaciones se observa y que es una necesidad de las personas profesionales en el mundo de hoy. Además, una voluntad de trabajar en esquemas de cooperación con el sector productivo nacional, con los diferentes tipos de empresas. A mí me parece que todo eso es un avance muy importante en la línea del fortalecimiento de la calidad y de la presencia de las universidades públicas en todo el país. Retomando nada más, ahora Randall decía, hay una gran discusión, por supuesto que eso tiene que ver con las autonomías de las universidades, en la Universidad de Costa Rica, sobre bajar la anualidad del 5,5 al 3%. Eso es parte de lo que se comprometieron también las universidades de mantener esa estabilidad financiera de alguna manera. Bueno, conocemos este debate que ha abierto el señor rector Jensen en la Universidad de Costa Rica y sobre eso no nos pronunciamos, respetamos muchísimo la autonomía que ellas tienen para tomar estas decisiones. Lo que sí nos pareció muy importante es que los rectores reafirmaron durante la negociación y lo dejaron así en el texto, su compromiso con la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior. Yo creo que eso es una obligación de todos los ciudadanos en las instituciones en las que estamos, y hecho para mi saco, como decimos, ¿verdad? Lo mismo tiene que hacer el Ministerio de Educación Pública, que es pensar en la sostenibilidad de las acciones, en el avance hacia el 8%, porque como digo, bueno, llegará el momento que no tendremos ese marco de expansión que hemos vivido en los últimos años y hay que aprender a hacer las cosas con calidad, con una cobertura equitativa, con esos recursos valiosísimos que el pueblo de Costa Rica pone en nuestras manos. En el marco del tema de la evaluación del estado de la educación en nuestro país, el programa del Estado de la Nación presentó ayer su informe al respecto. Nuestra compañera Jennifer Vega preparó una información que les presentamos en este momento. Estado de la Nación, la matrícula en preescolar y primaria ha bajado en 7 de cada 10 centros educativos del país, tanto públicos como privados. Esto es pues un tema importante porque pues ya afecta a la mayor parte, casi sobre el 70% de las escuelas. Es un tema importante sobre el cual ya tenemos que empezar a tomar medidas en el sentido de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para atender este fenómeno en términos de todo lo que tiene que ver con infraestructura, recursos, docentes? En séptimo y octavo año se reportan la mayor cantidad de repitentes, por lo que sigue siendo los grados con mayor deserción escolar. Seguimos teniendo bajos rendimientos en las pruebas nacionales y estandarizadas, y pues el país necesita mejorar esos rendimientos y las habilidades de nuestros estudiantes. Hay un serio problema de repitencia, especialmente en séptimo, octavo y noveno. Por otra parte, en el tema de mediciones internacionales se evidencia bajo rendimiento de los estudiantes, sobre todo en matemáticas, donde un 60% están por debajo del nivel 2. En materia de educación universitaria se revela que la matrícula en las universidades privadas creció 50% en los últimos 14 años. La educación universitaria pues se ha venido incrementando la matrícula, ¿verdad? Pero sigue siendo pues un sector, digamos, de alrededor del 23% de la población asiste a la universidad. Los mayores diplomas se están entregando en las universidades privadas. Según el informe, Costa Rica aumentó su nivel de escolaridad, pero con menos equidad que en países latinoamericanos, y donde existe más brecha es en los colegios y escuelas más rurales del país. Por último, se evidencia que los hogares y el Estado invierten cerca de un 10% del PIB en educación. Sin embargo, países desarrollados con una inversión similar a la de Costa Rica muestran una inversión por persona 4 veces más alta que la de nuestro país. Bueno, datos muy reveladores. Vamos a ir poco a poco. Tenemos ya con nosotros a doña Isabel Román. A Isabel Román. La veíamos ahí en la nota, quienes nos atendían por Canal 13. Ella es investigadora del Estado de la Nación y viene a aportarnos sobre los datos arrojados por el estudio. Vamos a irnos por las universidades y después nos vamos bajando a secundaria y primaria, a ver si tal vez nos acomodamos a propósito que estábamos tratando el tema del Fondo de Educación Superior y el acuerdo con el Ministerio de Educación. Un dato muy revelador es que aumenta la matrícula en un 50% en 14 años en las universidades privadas. Públicas son. Pero, Las públicas. ¿En las públicas? Sí. Bueno, perdón, me equivoqué. En las públicas, aún así siguen graduando un poco más las privadas, 48 versus 52 más o menos.
o sea, 48 estatales y 52 Sí. privadas. ¿Cómo se puede analizar este incremento tan interesante de la matrícula en las universidades? Bueno, ¿A raíz de qué? en general ha venido, gracias por invitarme, por invitarnos a compartir estos resultados. Efectivamente, el informe pues, profundiza en el tema de la educación superior, es uno de sus capítulos, y acá lo que señala es que, bueno, en el caso de las universidades públicas se ha venido incrementando la matrícula en los últimos 10 años, ¿verdad? Alrededor de un 50%, y esto es muy importante porque, bueno, otro de los datos importantes que el informe aporta es que el 75% de los estudiantes de primer ingreso de las universidades públicas vienen de los colegios públicos. Y esto es así porque el sistema preuniversitario costarricense y la mayor parte de nuestros jóvenes asisten al sistema público, ¿verdad? Cuando uno analiza la matrícula en secundaria, bueno, y secundaria y primaria, más del 85% de nuestros niños y adolescentes van al sistema público, y el sector privado anda alrededor de un 15% de esa matrícula. Entonces es muy lógico que a veces se habla sobre la sobrerepresentación de jóvenes del sector privado en las universidades. Bueno, es porque sube, digamos, un poco ese 15% de la matrícula en el sector preuniversitario, luego termina siendo como sube un poco a 25 o 22% el sector privado en el universitario. Por eso se habla de una sobrerepresentación, pero en realidad la mayor parte de los jóvenes vienen de los colegios públicos. Todavía en nuestro país además tenemos la dicha de tener un aspiracional hacia la educación superior pública, ¿verdad? Así muy es, importante. así Pero es. interesante, ¿por qué aumentan? O sea, se comprometieron, entonces sí funcionó, se comprometieron las universidades. Yo me acuerdo cuando bueno, jalaron las orejas a las universidades estatales, incrementen la matrícula, incrementen la cobertura. Yo señalaba ayer, y bueno, me complace mucho compartir aquí con Isabel del Estado de la Educación, yo señalaba ayer que los datos, por supuesto toda la información, pero los datos sobre educación superior de este informe son muy importantes. Son buenos. Son muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué quisiera yo resaltar? Como muy bien decía Laura, un esfuerzo de las universidades públicas por Que tienen que mantener. Por incrementar la matrícula, y además, interesante, una presencia importante de estudiantes de los quintiles de menores ingresos. A mí me parece eso muy importante. El estudio compara al sector público y privado y vemos ahí un esfuerzo de las universidades públicas. También creo que el hallazgo de lo que invierten las familias y el Estado en la educación privada en general, a través de CONAPE, a través del aporte de las familias, es importantísimo porque se ve el esfuerzo tanto nacional como de los propios hogares, y esto asociado a el incremento de la titulación en las universidades privadas, que representan la mayor parte de la titulación anual en Costa Rica. Yo aquí quisiera recordar que por eso precisamente, bueno, un último elemento que no quiero olvidar, se habla de ciertos problemas de información en el caso de las universidades privadas, para poder comparar totalmente desempeño. O sea, que no dieron toda la información. Es porque no hay un sistema que tenga previsto un reporte de estadísticas permanente de parte de las universidades privadas. Yo quisiera decir que precisamente en esa línea va el proyecto de ley, que puede ser obviamente mejorable como todo, que presentamos, y es asegurar que exista ese sistema estadístico que se requiere para la investigación, para una transparencia total, pero también que nos permita hacer proyecciones sobre desempeño y sobre los retos nacionales en materia de educación superior en general. Entonces, las universidades estatales sí crecieron en matrícula, eso me parece interesante porque eso viene mucho sobre los acuerdos con el Fondo de Educación Superior, pero es que ese es el compromiso de las universidades estatales, llegar a las personas, o sea, a los centros educativos públicos, que sea la mayor parte de la población, las personas pobres de este país. Es que así debe ser. Así es. No debe ser de otra manera. No, aquí tal vez hay que señalar un elemento, porque es un desafío nacional. El tema del crecimiento de la desigualdad en el país, que bueno, hoy por hoy nos coloca entre los países de América Latina donde más está creciendo la desigualdad, definitivamente que no es la dirección que quisiéramos como país. Eso se refleja en la matrícula universitaria. Bueno, y además de que en todos los sistemas del mundo universitarios, pues generalmente pues son los sectores de mayores, ¿verdad?, posibilidades de ingreso económica los que asisten a las universidades. En el caso costarricense, pues igual, ¿verdad? Cuando uno ve la composición, hay un fuerte componente.
Ahora, esto no significa, digamos, y aún más bien encontramos diferencias por sector, justamente en este dato, cuando uno analiza los quintiles de menores ingresos, ¿verdad? O sea, la gente de menos ingresos. De menores ingresos, representan dentro de la matrícula universitaria, según la encuesta del 2014 del ENAO, de la Encuesta Nacional de Hogares, la matrícula de los quintiles de menores ingresos en las públicas representa un 28% del total, del 100%. Exactamente, y en las universidades privadas anda alrededor de un 13%. En ambas, pública y privada, pues los sectores de mayor... personas de escasos recursos, más personas pobres en las estatales que en las privadas. Que acceden a las, en las exactamente. Estatales 28, en las privadas 13%. ¿Y ese 28% significa algo positivo o algo negativo? Porque también no, es algo totalmente positivo en el sentido de que pues, es justamente uno de los objetivos de la educación pública darle pues, mayores oportunidades a esos sectores, ¿verdad? Darle oportunidades a todos, pero bueno, especialmente a estos sectores. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá también? ¿Por qué no acceden más jóvenes a la educación superior? Bueno, tiene que ver porque tenemos un hueco en secundaria, en el cuarto ciclo. Pasemos a secundaria. En el ciclo diversificado, donde solo un 50% de los jóvenes se nos están culminando la secundaria. Sí, 50%. Ahí, de los que ingresan a séptimo año, solo el 50% termina sus estudios secundarios. Y ese nudo tiene rato, es decir, por lo menos 2 décadas, sí, ¿verdad? Isabel Román, usted que es la investigadora, o sea, tenemos por lo menos 20 años, algo así como la cifra de... Sí. Hemos venido mejorando, ¿verdad? No es que no hemos mejorado. Ha mejorado, porque antes era de menos del 38%, luego pasamos 48%, o sea, hemos venido haciendo esfuerzos. ¿Qué pasa ¿verdad? en secundaria? ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un 50% de personas que desertan de la secundaria y ese dato, vean, yo no le miento, pero yo tengo por lo menos 25 años de cubrir el tema de educación, porque me tocó cubrir la fuente educativa, y este dato se mantiene en los últimos 20 años por lo menos. Sí, hemos tenido avances que son importantes, pero son insuficientes, ¿verdad? Y aquí hay un acumulado de asuntos. ¿Qué estaría pasando ¿verdad? ahí? En realidad hay diferentes factores, efectivamente, como dice Isabel, el país ha ido avanzando. Yo creo que detectó que ese era uno de sus retos mayores, la educación secundaria. Y yo quisiera decir que no solo en Costa Rica, ese es un reto compartido por muchísimos países del mundo, la educación secundaria. Que es una educación primaria donde en general los chicos avanzan y luego una educación secundaria que empieza a mostrar repitencia. Y es que son muchos factores, tienen que ver desde con el interés que tienen los adolescentes en lo que se imparte en las aulas, no les en la gusta. Actualidad de los... No les gusta, no les interesa. Ese factor está presente cuando usted ve los estudios. Hay factores socioeconómicos, sin duda, ¿verdad? El apoyo para el acceso. Hay factores psicosociales. Ustedes en este momento han escuchado, y lo veo todo el tiempo, como por ejemplo el asunto del acoso o el respeto a la identidad, el respeto a los derechos humanos, el hacer de los colegios espacios de convivencia donde las chicas y chicos se sientan bien. Ese es un factor que también cuenta. Hay factores que tienen que ver con violencia, ¿verdad? Y entonces quiero decir, hay factores específicos del sistema educativo y del centro educativo y hay factores que son exteriores al sistema educativo, por eso requiere un abordaje muy integral y con un compromiso país. Pero institucionalmente se han realizado cosas, digamos, ha habido cambios estructurales en la oferta académica, en los planes de estudio. El programa Avancemos tiene que haber dado algún resultado ya, por lo menos en términos estadísticos, de no salida de jóvenes, de chicos y chicas del sistema educativo. Ya esos datos existen. Claro, el sistema educativo costarricense es crecientemente incluyente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cada vez más asisten al sistema educativo jóvenes de hogares de climas educativos bajos, y en eso el esfuerzo nacional en aportar cada vez mayor inversión a educación, que es una de las cosas que el informe destaca. O sea, en los últimos tuvimos una parálisis, ¿verdad? Sí, tuvimos una catástrofe en los 80, ¿verdad? Nos recuperamos y recuperamos la senda, y pues en la última década el país colocó a la educación como su principal prioridad de política pública.
Y así se refleja en el tema de cuando uno ve la distribución de la inversión social. El principal componente de la inversión social es educación. Hoy lo vemos ¿verdad? con esta negociación del FES y del año con pasado respecto, también. exacto, Sí. con respecto a salud, a vivienda, a otros sectores. Pero el nudo ¿verdad? está ahí. Y séptimo, octavo Claro. y noveno. Isabel Ahí Román, tiene investigadora. claro, y ahí tenemos, que era lo que iba a decir, hemos sido exitosos en llevar cada vez más jóvenes, niños, al sistema educativo, pero somos un desastre en lograr sostenerlos y que terminen. ¿Verdad? Ahí han venido esfuerzos, diversos esfuerzos, y empezamos con el Estado de la Educación. Me acuerdo que cuando empezamos a plantear el tema de la deserción, que nosotros preferimos hablar de exclusión, era un tema que no se discutía mucho, ¿verdad? Empezamos a insistir, este es un tema importante. Y bueno, se empezaron a realizar múltiples esfuerzos y se han venido realizando esfuerzos importantes que empiezan a dar resultados, pero que no hay que bajar la guardia. ¿Por qué? Porque el séptimo año sigue siendo uno de los años donde los jóvenes se nos están... ¿Qué tiene que ver ahí? Con un 60. Ahí no, anda alrededor de un 20%, 15%, 20% en promedio a nivel nacional. En algunas regiones se nos eleva, ¿verdad? Algunas regiones específicas ese porcentaje sube, ¿verdad? Exacto. Y en algunas modalidades de estudio, por ejemplo, en los colegios nocturnos también es un problema. Y hay, digamos, nocturnos hay, digamos, modalidades donde hay mayores problemas. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Este es un problema asociado directamente también al tema del rendimiento, de la calidad de la oferta educativa. Y aquí tenemos el nudo gordiano del sistema educativo en este momento es el tema de la calidad. ¿Por qué? Bueno, el tema de que estamos señalando, en el tercer ciclo se nos concentra en la mitad de los repitentes, ¿verdad? La mitad es la repitente de todo el sistema, sí. Entre séptimo, octavo y noveno, ahí están todos. Ahora, la pregunta es, ¿eso es un problema de séptimo, octavo, noveno? ¿O es un problema que arranca ya desde el preescolar, ¿verdad? Pasa por primaria y termina manifestándose en la secundaria cuando estamos ahí en una etapa crítica, ¿verdad? De retención, ¿verdad? Creo que esta última intervención de Isabel nos permite enfatizar de qué manera efectivamente el sistema educativo es un sistema, porque como decía Isabel, esto que nos explota un poco en el paso de la primaria a la secundaria, ¿es problema de secundaria? Bueno, viendo las investigaciones actuales, el Estado de la Educación ha hecho avances importantes en este tema. Por ejemplo, todo el debate alrededor de la educación preescolar muestra que hay una relación entre una buena educación preescolar y la posibilidad que yo tengo de tener éxito luego en secundaria. Ahí deberíamos volver los ojos atrás. Bueno, yo sé que Costa Rica ha hecho avances importantes en preescolar, pero probablemente hace unos años no suficientes para que esa generación que hoy está en séptimo, octavo, noveno, hubiera tenido más oportunidades, sobre todo personas que vienen de hogares de menores ingresos, porque hoy se sabe que quienes tienen acceso a procesos cognitivos desde más pequeños, como digo, tienen mejores posibilidades de tener un desempeño mayor. Así que usted ve ahí casos como que citaba Isabel, casos como los colegios nocturnos, donde las cifras de exclusión escolar se elevan. Nosotros estamos planteando una renovación integral de la modalidad de colegios nocturnos, porque es decir, no podemos insistir viendo las cifras en lo mismo. Claramente es una oferta que no está adecuada a esa población, inclusive a nivel de equidad. Ellos necesitan otros tipos de apoyo. En esto estamos trabajando. El problema es que ahí todos entran en el mismo saco. Es decir, después todos van para el bachillerato. ¿Y no será el bachillerato el que está provocando todo este desastre? No, el bachillerato esa locura y esa carrera por ganar el examen de bachillerato. Bueno, es que lo que pasa es que el examen de bachillerato es el único recurso que tiene el sistema, ¿verdad? Para medir, ¿verdad? De alguna manera, cuáles son los resultados. Imagine que si no tuviéramos ese filtro, no sabríamos, ¿verdad? Que fue un poco lo que pasó en el pasado cuando no estaba este recurso. Los directores de estudios generales a mí me decían en la Universidad de Costa Rica que no había mayor diferencia entre los estudiantes que llegaban a la universidad con el examen de bachillerato y los que estaban atrás que llegaron sin el examen de bachillerato. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pero es que el asunto aquí, lo que habría que reflexionar es que de pronto cuando nos encontramos con la dificultad, por ejemplo, de aprobar el examen de bachillerato, entonces sentimos que ahí es donde está el asunto. No, el problema es de la calidad y el rendimiento que viene desde antes. No, diría yo, Laura, que es que tendría que haber una persona
porque ha terminado la educación diversificada y otra persona cuando termine el examen de bachillerato. No, es que es una prueba que nos permite, bueno, hay algo importantísimo que yo quisiera decir. Por primera vez, y lo señaló el Consejo Superior de Educación, los informes que estamos haciendo de las pruebas de bachillerato, igual que las otras pruebas, van acompañadas de una serie de recomendaciones y de acciones por regiones ahora en el Ministerio de Educación Pública, porque nosotros sentimos que estas pruebas, además de que los chicos y chicas tienen que acostumbrarse a pasar pruebas porque la pasarán toda su vida, pero además que nos sirvan esos resultados para mejorar el sistema educativo, no solo para decir usted se sacó tal nota o pasó, ¿no? Es que ese es el sentido de esas pruebas, recuperar información que nos permita hacer acciones para ver, bueno, dónde estamos teniendo problemas y influir en eso, en ese tema. Nos están llamando la atención porque tenemos ya que pasar a primaria y preescolar, ya ustedes adelantaban algo. ¿Primaria está bien? Bueno, primaria tiene varios temas importantes. Uno es la reducción de la matrícula que estamos experimentando ya en el 70% de las escuelas del país, ¿verdad? Exactamente. Y esto es un efecto de la transición demográfica que el país está experimentando. Están naciendo menos niños y niñas en Costa Rica. Exactamente. Las familias son de 2 punto, ¿verdad? 2 punto algo estaba hablando. En general anda alrededor del 1,8, más bien ya casi es 1,8, ¿verdad? O sea, ya no hay niños en las escuelas entonces. Vamos a llegar a un momento efectivamente ese impacto se ve, bueno, en algunas escuelas la reducción puede ser de un niño, 2 o 10, eso puede variar, ¿verdad? Según la zona. Tengamos en eso claridad. Pero sí es cierto, el informe insiste en algo que por supuesto yo comparto, y es que el sistema educativo tiene que tener una estrategia para enfrentar eso y convertirlo más bien en una oportunidad, traducirlo en decisiones. Nosotros no encontramos, digamos, un plan maestro en relación con eso, a pesar de que desde 2007 esto ya se podía prever, desde 2009, con gran claridad. Estamos trabajando en eso, porque sí, ¿qué significa esto para el sistema educativo? Bueno, significa que muy probablemente la asignación de recursos va a poder modificarse, la inversión en infraestructura tiene que modificarse, donde hay más presencia de niños y niñas, es decir, el mapa se nos va cambiando un poco y el sistema tiene, que no ha pasado en Costa Rica, no tenemos la velocidad para reaccionar a esos cambios que ya la investigación viene mostrando. Y el otro tema de preescolar. Sí, no, tal vez sí, el de preescolar que también va muy vinculado con el tema de primaria, nada más quería señalar que también en el caso de primaria, cuando se hacen las pruebas diagnósticas de 6º grado, encontramos que efectivamente ya en estas pruebas tenemos avisos de que nuestros niños están teniendo problemas en los resultados de las pruebas diagnósticas, especialmente en áreas como matemáticas. Entonces, ahí ya estas pruebas diagnósticas que hace el Ministerio, que no tienen consecuencias para los estudiantes, ¿para qué se hacen? Bueno, justamente para tomar medidas, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos señales de aquí estamos teniendo problemas en matemáticas, en ciencias, en español, ¿verdad? Y claro, cuando vamos hacia otras pruebas, las del tercer ciclo que hace el Ministerio, o las pruebas PISA a nivel internacional, que también son a nivel de tercer año de colegio, también se nos repite el tema de las matemáticas, seguimos teniendo ahí bajos rendimientos. Entonces ahí uno se devuelve y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Es un tema asociado a la calidad y bueno, y entonces ahí tenemos que revisar programas, se ha venido haciendo un esfuerzo por reestructurar y tener nuevos programas, la calidad de los docentes, que es lo que está pasando, ¿verdad? Y hay un conjunto de temas que están ahí influyendo. Cuando vemos preescolar, ¿qué encontramos ahí? Bueno, el preescolar costarricense tiene una característica de que la mayor parte de los niños que llegan al preescolar vienen de climas educativos bajos, ¿verdad? Esto significa hogares donde los padres tienen primaria completa o menos, ¿verdad? Y acá en estos hogares, pues ahí a los niños nadie les lee cuentos, ¿verdad? Nadie comenta las noticias de la mañana, ¿verdad? Si no se ve este programa. Exacto, no, ¿verdad? Este es un tema que lo que nos dice es que estos niños, cuando ingresan al preescolar, el preescolar tiene que hacer la diferencia, el centro educativo tiene que hacer la diferencia. Y ahí todo el tema, por ejemplo, de la lectoescritura inicial, que incorporan los nuevos programas de estudio del Ministerio, son importantísimos. ¿Por qué? Bueno, porque es la oportunidad, como lo hacen los países desarrollados, de tener un preescolar muy, muy bueno para nivelar a niños que vienen de hogares con capitales culturales muy diversos, los nivelan a todos y se aseguran
¿verdad? Que hacia adelante no van a tener problemas. Conocimiento básico para la entrada. Claro, porque nosotros lo que nos encontramos cuando analizamos qué factores explican los malos resultados en PISA o en las pruebas diagnósticas que el Ministerio hace, por ejemplo, el tema de repitencia, bueno, si es repetido es un factor. Pero además, si no ha tenido educación preescolar, es otro factor que explica esos bajos rendimientos. Ahí en relación con preescolar tenemos tanto avances, que yo creo que hay muy buenas noticias, como grandes retos, porque sin duda el informe lo dice, eso lo compartimos. El nuevo programa es un avance, pero imagínense el reto que nos hemos encontrado con regiones donde tenemos posibilidades de impartir preescolar, pero todavía culturalmente algunas familias creen que en edades de un poco más de 4 años el niño y la niña pueden permanecer en el hogar y no se analiza la posibilidad, la necesidad más que de pueden, que ya esté. que deben permanecer. Exacto. Entonces, tenemos por una parte, ¿dónde es que el ministerio está dando la oferta y dónde está el mayor número de niños? Que es otra cosa que señala el informe, ¿verdad? Que demos las oportunidades, que abramos nuevas plazas en las regiones donde hay más niños en edad preescolar, pero también aquí esto pasa por un cambio cultural en el país. El materno y el ciclo de transición son clave para el éxito escolar y eso será una lucha a nivel de cambio cultural en Costa Rica. Si no damos ese paso, no tendremos los resultados que deseamos en primaria y en secundaria. Tenemos que agradecer. Muchas gracias. Nos hemos pasado muchísimo de tiempo, sí. Nos están presionando porque ya tenemos que ir a una pausa, pero gracias a la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, también por la primicia del Fondo de Educación, el acuerdo con las universidades, y también a Isabel Román del Estado de la Nación. Vamos a una pausa, ya venimos con más. Son las 7:08. Perdón. Vamos a deportes. Así es, nos vamos. Noticias deportivas.